tome el control de esta predicación. Padre eterno, gracias por darnos la oportunidad de alabarte, de adorarte. Gracias por este día que comienza la semana. Gracias porque tenemos esta cita, algunos desde muy temprano. Hoy tú nos has citado a este lugar para poder escucharte hablar, Señor. Y saber que tienes algo siempre nuevo para nuestra vida, Señor. Gracias por el cuidado, por el amor, por la misericordia que tú derramas en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ti hemos encontrado todo. Tú eres suficiente, Señor. Ya no más falta más, Señor. Tú has suplido toda necesidad de nuestra vida. Tú has llenado todo nuestro corazón. Gracias por llenarnos de tu presencia, de tu paz. Gracias por este lugar que tú estás edificando. Gracias por los corazones que están siendo fieles a ti, mi Dios. Y gracias porque vemos esta obra que va creciendo, que se va casi por terminar, Señor. Que este tiempo de tu palabra sea de gozo, de alegría, de agradecimiento ante todo, porque sabemos que tú en todo momento hablas y usas justamente este primer día de la semana para dirigirnos, para guiarnos y para prepararnos durante toda la semana. Haz que nuestro corazón anide, guarde esta palabra y que le estemos reflexionando, meditando todos los días de la semana, Señor, porque seguramente nos va a ayudar mucho para enfrentar el día a día de nuestra vida, mi Dios. Gracias por los corazones que tú enviaste. Ruego porque tú sigas obrando con poder en ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a tomar asiento. Estamos viendo la serie del Pentateuco. Estamos en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y vamos a ver qué es lo que tiene Dios esta mañana para ti a través del capítulo 34 de Éxodo. Ahí en tus Biblias, en algunas Biblias, dice el título del capítulo y aquí dice el pacto renovado. El pacto renovado. Pero yo quiero que anotes el título de la predicación, que es Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. No está diciendo que Jehová no va a aplicar juicio en la vida del creyente. Lo que está diciendo es que Jehová es tardo para aplicar el juicio y está esperando que tú te arrepientas y realmente des muestras de un verdadero arrepentimiento en tu vida. Es lo que está diciendo justamente este título y esta parte de la Biblia. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Recuerda que la misericordia es que Dios nos perdona aún sin merecerlo. Y hemos visto hasta este capítulo 34 cuál ha sido la actitud y el comportamiento del pueblo de Israel. Y nos hemos dado cuenta que Israel sigue siendo a los ojos de Dios un pueblo rebelde, necio, incrédulo, desobediente, un tanto contumaz. Y si tú volteas a ver a Israel, creo que mucho de lo que fue Israel hoy se refleja en nuestras vidas. Seguimos siendo necios, incrédulos, testarudos, obstinados, necios. Y hoy, obviamente, pues al tener nosotros ese estilo de vida, pues no creo que nos esté yendo nada bien. Y a veces Dios tiene que aplicar justamente disciplina para corregir lo que no se está haciendo bien a los ojos de Él. Y como siempre, y lo has experimentado, ¿cuántas veces Dios ha tenido misericordia en tu vida? ¿Cuántas veces no llegó el castigo de Dios por su misericordia? Y ahí es cuando tú tienes que agradecerle esa misericordia que Dios ha tenido hasta el día de hoy. No porque no ha pasado nada, no porque no tienes problemas económicos ni de salud o no tienes problemas de trabajo, significa que las cosas estén siendo agradables a Dios por lo que estás haciendo. No te confundas. A veces Dios está permitiendo el tiempo suficiente para que tengas tiempo de arrepentimiento. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes.
Y a veces dentro de esa gracia está la misericordia. Dios ya había dado la instrucción a Moisés de llevar a su pueblo a la tierra prometida. Entonces vamos a ver lo que dice aquí justamente en Éxodo 34. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Acuérdate que Moisés, cuando se enteró de parte de Dios lo que estaba haciendo Israel, que ya se había levantado un Dios con D minúscula, un becerro de oro, y que lo había puesto justamente en el lugar de Dios, a Moisés le indignó mucho esa acción del pueblo de Israel. Y dice la palabra que él aventó las tablas que había justamente obtenido de parte de Dios, donde estaban justamente los mandatos de Dios. Y qué contrariedad. Por una parte, Dios estaba estableciendo justamente los mandatos que estaban quebrantando ya el pueblo ahí abajo del Sinaí. Y muchas veces cuando tú te enteras y lees lo que Dios ya había establecido de cómo tiene que ser amado y obedecido, te das cuenta que tú estás justamente en esa situación de pecado, porque no estás siendo ni obediente ni estás siendo creyente a su palabra. Ahora bien, aquí dice que tenía que hacerse nuevamente otras 2 piedras para que Dios nuevamente escribiera su voluntad como lo hizo en las primeras. Ponte a pensar qué tuvo que haber hecho Moisés. Tuvo que haber ido a escoger justamente qué piedras tenían las características suficientes para poderlas lisar, trabajar, cortar. Aquí no tenía ni diamante, ni tenía la herramienta decir, idónea, como la que tú puedes ver hoy en nuestros días. Entonces tuvo que haber sido realmente un tiempo de buscarlas, 2, de escogerlas, 3, de cortarlas y después de lisarlas. Esto nos dice muchas cosas hoy en día. A veces las cosas no van a ser fáciles. Y cuando Dios te pide hacer cosas, a lo mejor tienes que rendir mucho el orgullo, tienes que rendir mucho la soberbia en tu vida. Y si tienes que empezar de cero, tendrás que empezar nuevamente de cero. Y no le tengas miedo si Dios te lo dice que tienes que hacerlo de esa manera. Porque al final de cuentas estamos todos para hacer su voluntad. Y Él sabe por qué te regresa nuevamente 3 grados, 1 grado o 6 grados atrás. Él sabe por qué. Porque lo que Él quiere es realmente que estés bien firme en lo que tú estás hoy creyendo y hacia dónde tú vas. Y aquí dice nuevamente que Moisés fue instruido a que buscara nuevamente estas piedras y las llevara nuevamente a su presencia. Entonces dice versículo 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pescan delante del monte. ¿Qué quiere decir? Que solamente Moisés tenía la instrucción de nuevamente subir solo a la presencia de Dios. Y a veces es algo que tenemos que entender. Por ahí alguien me dijo, pastor, ¿es necesario que yo tenga que orar con mi esposa? ¿Es necesario que yo tenga que orar con mi esposo? Sí, porque lo manda Dios. Porque son una sola carne. Pastores, ¿también es válido que yo pueda orar por mi cuenta? Sí. También Dios te demanda que lo ores en secreto. Habrá cosas que hay que tratar con Dios de manera personal. Y a veces no necesitas testigos. Y hay otro tipo de oración que hace a través de la iglesia. Cuando Dios determina que la iglesia esté hoy dependiente de Dios. Y por cierto, ya vienen los 10 días de oración. Justamente el día de hoy comienza a las 8 de la noche por 10 días seguidos. Vamos a ver cuántos corazones deseosos, dependientes, obedientes, acuden justamente al llamado de la oración de la iglesia. Bien, aquí entonces dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, y proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Creo que es muy importante que tú hoy reconozcas los atributos de Dios, y aquí lo dice claramente quién es. Primeramente nombra 2 veces su nombre, ¿no? Elohim, El Shaddai, Adonai. Tenemos que ir aprendiendo justamente por qué tiene estos nombres Dios, y cada uno tiene una descripción de su carácter. Y aquí está diciendo Jehová, nuevamente lo repite, ¿cuántas veces? ¿No? Que es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tú debes de confiar justamente en Él. Pero también eso implica que haya obediencia, haya responsabilidad de tus actos. Entonces cada creyente, cuando peca, debe saber que tenemos un Dios de amor, pero un Dios de justicia. ¿Qué es lo que realmente demanda Dios en nuestra vida? Hacer su justicia, hacer su voluntad. Dice en el Nuevo Testamento, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces quiere decir que hoy, si quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que estar justamente siendo santificado. ¿Y qué es la santificación, pastor? La santificación es la obra transformadora que nos lleva a la semejanza de Cristo a través del poder del Espíritu Santo por medio de su palabra. Si yo quiero parecerme más a Cristo, necesito entonces dejar que el Espíritu Santo, a través de su poder y fuerza, siga cambiando a este hombre, y que a través de su palabra siga limpiándome y siga mostrándome hacia dónde tengo que caminar y cómo lo debo de hacer. Dijo mi hermano que Dios no ve lo que tú estás depositando en ese sobre, sino cómo lo estás depositando. Y hay una gran diferencia entre qué, cuánto y cómo. Y yo me voy más por el cómo. Porque la gente puede poner mucho, mucho dinero en un sobre, pero un corazón completamente alejado de Dios. Y la última parte dijo, un corazón lleno de gratitud. ¿Cuánto agradecimiento le tienes a Dios el día de hoy? ¿De qué manera le estás agradeciendo a Dios hoy por lo que hizo con su Hijo en la cruz? Eso es importante, eso es fuerte. Dice, versículo 7, que guarda su misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Dónde puso Dios su ley? ¿Dónde Dios puso su palabra? ¿Dónde debe estar su palabra el día de hoy? Vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Ponle una marca a Éxodo porque vamos a regresar nuevamente a Éxodo. Hebreos, capítulo 10. Versículo 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Bien importante, ¿dónde debe de estar la palabra de Dios? Que sobreabunde en tu corazón, que sobreabunde en tu mente, y que la tengas justamente como lumbrera a tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí. Justamente esa es la palabra de Dios. Y debe estar justamente en tu corazón, en el órgano más importante. Yo sé que todos son importantes, pero aquí el corazón, Dios le da un énfasis de la importancia que tiene este órgano en el creyente.
Porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los malos deseos. Y también dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es importante dónde debe estar escrita la ley de Dios, dónde debe estar escrita sus palabras, en mi corazón. Y tiene que entonces mi corazón estar en abundancia de su palabra. Y es la forma que yo le digo a Dios cuánto te amo, porque cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad es obedecer, confiar, hacer. Entonces, si para Jesús es más importante que le digas, hoy hago tu voluntad, a que le digas, cuánto te amo, Señor. Sin dejar de decirle cuánto le amas al Señor, para Él es lo más importante, es cuánto estás haciendo su preciosa voluntad. Luego entonces, si hablamos que Dios es tardo para la ira, quiere decir que es un Dios justo en todo su ser. Infinitamente Dios es justo. ¿En algunos caminos? En todos sus caminos. A esto se le llama justamente justicia absoluta. Dios es justo en su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. A eso se le llama justicia absoluta. Y por esta razón, Dios no puede ver ni una pizca de pecado. Dios no puede ver ni una pizca de pecado. Por eso dijo, y de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en que Dios ha establecido penas y ha establecido recompensas. Penas para aquellos que son desobedientes y recompensas para aquellos que son obedientes. Y eso se le llama justicia retributiva. Muy importante eso. Dios es un Dios justo y Él dio y estableció cómo teníamos que seguirlo. No es como yo quiero, no es como yo lo siento, no es como yo lo percibo, sino como Él lo estableció. Y esto va para muchos. Porque mucha gente cree que es, si yo hago esto es porque, no, hasta que no lo sienta lo hago. No. Porque tú amas a Cristo, por eso lo haces, aunque tú no lo entiendas y aunque tú no lo sientas. Cuando Pedro dijo, por tu palabra lo haré y aventó la red, él entendió que tenía que ser obediente, a veces no entendido. Y es donde muchas veces batallamos en la obediencia. Porque todavía seguimos siendo orgullosos, altivos y pensamos que sabemos más que Dios. Regresamos nuevamente a Éxodo. Y dice en el versículo 7 algo bien importante. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad son los pecados por una mala disposición. Esa es la iniquidad. Son los pecados por una mala disposición. La rebelión es un alzamiento contra Él, cuando tú estás de orgulloso y altivo ante Dios. Y el pecado es cerrar en el blanco. Pero vean lo que dice lo siguiente el versículo. Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ten mucho cuidado con lo que estás sembrando el día de hoy, porque esto va a afectar no solamente tu vida, sino la vida de tus hijos y la vida de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Recuerda que Dios es un Dios de genealogías. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Importante eso. Todo lo que tú estás sembrando el día de hoy, lo van a cosechar también tus nietos y tus bisnietos y tataranietos. Tal vez a lo mejor ni nos damos cuenta si existen o no, pero eso, para mí eso no es importante. Lo importante es la semilla que estoy hoy ocupando para sembrar la vida de mis hijos. Eso es lo más importante.
Porque en la medida que la semilla sea la correcta delante de los ojos de Dios, estoy asegurando entonces que los nietos y los bisnietos y tataranietos van a seguir siendo instruidos justamente en el camino de Jesucristo. Eso es lo que tú tienes que hoy tener, más que estar pensando, y me gustaría conocer a mi nieto, a mi bisnieto. Primero, haz la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. ¿De qué sirve que quieras conocer a tus nietos si al final se van a ir al infierno? Porque no tuvieron un abuelo responsable, obediente. No fueron completamente entregados a Dios, a las cosas de Dios. ¿De qué nos podríamos sentir orgullosos? Cuando tuvimos toda la oportunidad de romper maldiciones generacionales y no lo hice. Hoy tenemos una gran oportunidad de romper generaciones de maldición. A mí no me interesa cómo fue mi abuelo, mi bisabuelo. Me interesa yo cómo fui y qué tanto puede afectar para bien o para mal hoy mi tipo de siembra. Y eso es para muchos. Entonces, ten mucho cuidado con qué semilla estás hoy tratando de afianzar o asegurar esa fe en la gente que a lo mejor nunca vas a conocer, pero que vas a tener completamente la satisfacción que tu enseñanza que tú diste, tu testimonio que tú obraste, para muchos corazones fueron impactantes. Amén. Muy bien. Rezando entonces a lo que dice acá, versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Creo que es algo que tenemos que hacer. No solamente en los 10 días de oración, no solamente el siguiente sábado que vamos a tener aquí, oración a las 5 de la mañana, no en diciembre que tenemos la velada de oración. Eso tiene que ser todos los días de nuestra vida. Tenemos que tener una comunión y una intimidad con Dios todos los días. Y parte de esa intimidad y parte de esa comunión es aprender a adorarlo a Él. Y Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso es justamente lo que está buscando Dios. Y si hoy buscara a Dios en este lugar, ¿encontraría algún adorador? Eso es entre Dios y el que dijo amén. No seamos a veces, o más bien pensemos bien antes de decirnos sí o no. No es más o menos. Ay, yo creo, me estoy esforzando por ser ese verdadero adorador, que lo adore en espíritu y en verdad. Y aquí entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Alguien me preguntó en la semana, pastor, ¿es válido que yo pueda sentarme en flor de loto para adorar? No, para orar, no. A menos que estés garrotado de por vida y así te quedaste, pues sí, no hay forma. Pero si no es así y tu cuerpo no te permite postrarte, entonces parado. Pero lo más importante, es lo más importante. Porque mucha gente se puede estar postrando, tenga la capacidad para hacerlo, pero su corazón está completamente endurecido, alejado, rebelde, contumaz, ocioso. No sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Versículo 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y tómanos por tú. Qué importante es que tengas en tu vida un intercesor o intercesores por tu vida y tu familia. Moisés estaba intercediendo justamente por su pueblo de Dios. Y no cualquiera tiene intercesores. Y en esta iglesia estamos levantando, o Dios está levantando intercesores por el pueblo de Dios. El hecho de que haya un ministerio de oración, son escuderos de oración, intercesores hoy por el pueblo de Dios, no es cualquier cosa, porque eso implica mucha responsabilidad. Porque dice la palabra que Dios no escucha al pecador. Si lo quieres anotar, en Juan capítulo 9, versículo 31 lo dice claramente, Dios no escucha a los pecadores.
Y este ministerio necesita tener una fe inquebrantable y una obediencia a Dios grande y que realmente vivan en completa santidad. Porque yo necesito como pastor que estos escuderos de oración estén orando no solamente por la iglesia, estén orando por mi vida, por mi familia, para que yo siga viviendo en temor de Dios y Dios siga viendo la dirección que Dios tiene justamente para este pueblo. Entonces me tengo que asegurar que alguien está orando justamente por el ministerio, está orando por mi vida, está orando justamente por tener una relación estrecha, con temor a Dios. Entonces, qué hermoso saber que tienes intercesores. Por eso, mucha gente, sin saberlo, tienes que llevar el conocimiento. Yo sé que tienes pasando problemas en tu vida, yo sé que estás pasando pruebas en tu vida, sé que estás pasando conflictos en tu vida. La pregunta es, ¿Dios lo sabe? Y mucha gente dice, sí, pastor, yo me levanto desde las 5 de la mañana a orar. Yo te pregunto, ¿Dios lo sabe? ¿Dios lo sabe? ¿Y a qué me refiero? Lo sabe hoy ese grupo de adoradores, ese grupo de intercesores que Dios levantó en este lugar. ¿Lo sabe para estar orando por tu vida? ¿O sigues todavía pensando que no es necesario? No menospreciemos las puertas que Dios ya abrió. Ni tampoco se te ocurra cerrarlas. Si no tienes el hábito de pedir ayuda, hazlo. Es una muestra de humildad, una muestra de obediencia, una muestra de hacer su preciosa voluntad. No te quejes si las cosas no están resultando en tu vida, no te quejes. Yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido ver cuánta gente ha sido sanada, cuánta gente ha sido fortalecida, cuánta gente ha sido restaurada por las oraciones, porque la oración del justo es eficaz y puede mucho. Eso entiéndanlo, llévenselo en su corazón. Versículo 10. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¡Wow! Dios ya había renovado nuevamente el pacto. Ya Dios había perdonado, Dios había derramado misericordia y otra vez iba a manifestarse en poder en la vida de su pueblo. Hoy Dios se puede manifestar en ti, tan solo que se lo pidas, clames a Él, clama a mí, yo te responderé, dice la palabra, pero tiene que ser bajo un corazón recto, un corazón correcto a los ojos de Dios. Pero también hay una parte importante dentro de este capítulo que dice en el versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. En nuestros tiempos Dios está hablando, ten cuidado con quién te estás relacionando. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, al reino de mi Padre, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Jesús fue muy explícito en esa área. Cuando le dijeron, cuando él estaba predicando, le dijeron, Jesús, maestro, afuera está tu mamá y tus hermanos. ¿Qué dijo Jesús? Hazlos pasar y dale las mejores butacas del lugar. ¿Eso dijo Jesús? No. Por favor, quiero que me los atiendan como si fuera yo. ¿Eso dijo Jesús? No. Lo que dijo Jesús fue, aquí están mi madre y mis hermanos, porque son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que es mucho más importante hacer la voluntad de Dios que las herencias o familia de sangre. Entonces, ten mucho cuidado, pero también ten la sabiduría para decir, no, el pastor dijo que la familia, que tu papá, que tu mamá quedan allá, porque no, eso no estoy diciendo. Porque los son hábiles, son astutos y pueden cambiar las cosas de una manera diferente, sin dejar de ser un buen yerno, una buena nuera, un buen hijo. Tienes que poner a Cristo en primer lugar en tu vida. Amén. Esa es la enseñanza, no lo otro. Lo otro viene del diablo. Ahora bien, dice aquí, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. ¿Qué quiere decir?
guárdate de andar con la gente mundana. Y no está diciendo que no seamos luz en el mundo. No confundamos lo que dice Dios, no tratemos de darle un significado que no dice. Dice aquí, guárdate de hacer alianza. ¿Qué quiere decir? No repliques lo que ellos están haciendo. El problema no es que tú te juntes con la gente del mundo. El problema es que tú hagas las cosas del mundo y te conviertas en un cristiano mundano, que conociendo la palabra sigues haciendo todas las cosas de las tinieblas, de lo que hacen justamente los hijos del diablo. Sigues haciendo cosas en lo secreto, en lo escondido, en la oscuridad. Sigues hablando como si no tuvieras a Cristo en tu vida y tu vida es como una persona incrédula. Te sigues comportando, sigues tratando a la gente con el pie, o sea, lo sigues pisoteando, humillando. Y eso es lo que dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Hay que aprender a tener límites. Y hay mucha gente que vive en los límites, teniendo amistades del mundo todavía. Y todavía recibiendo mensajes que de nada son edificables para ti. Y los sigues teniendo, los sigues leyendo, los sigues guardando. Y entonces estás combinando justamente la oscuridad con la luz. ¿Y qué comunión hay entre Dios y Jesús y el diablo? ¿Qué comunión hay? Dice, versículo siguiente, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. ¿Por qué no te has de inclinar a ningún otro Dios? Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Aquí vamos a poner un paréntesis. Vamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Perdón, segunda carta a los Corintios capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, capítulo 6, versículo 14. Dice así, no os unáis en yugo desigual. Con los, no te unas, no te mezcles, no te asocies, es lo que está diciendo. No está diciendo que no les hables. No está diciendo que no les compartas el evangelio de la paz. Eso no está diciendo. Te está diciendo Dios que no te asocies, que no convivas, que no te relaciones. Dice aquí, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cuánta gente, conociendo de la palabra, se ha casado en yugo desigual? Y se sigue casando en yugo desigual, con una fe completamente distinta. Uno es de una fe diferente y otro es de otra fe diferente. Y eso sigue aún pasando. ¿Cuánta gente se asocia para hacer negocio con gente que no conoce justamente lo que tú conoces, ni cree al que tú crees y confías y esperas? Porque tienes pensado, todavía tienes puestos los ojos en Egipto, en el dinero, en la conveniencia, en ti, en lugar de poner las cosas en Dios. Hoy nosotros estamos como pastores orando justamente por la Grey, porque la gente entienda que no es un capricho nuestro, es lo que Dios ya estableció, con quien tienes que unirte el resto de tu vida. Tiene que ser alguien que hable, que ame, que obedezca justamente al mismo Dios que tú amas, obedeces y crees. Y estás garantizando una relación completamente distinta que el mundo. Hoy en día, cuando hay problemas en el matrimonio, ¿qué se hace? Se convierte en lucha de poder. A ver quién puede.
Y más si la mujer no trabaja y el hombre trabaja, el hombre abusa y la pisotea y la amenaza y le advierte y la corre y la humilla. Porque él es el que dice que es su casa y él le costó y él es el que gana dinero. Cuando dice la Biblia que los dos son una sola carne. Es importante eso. Tienes que aprender eso. 2, si hay problemas en un matrimonio donde la fe es una puesta en Cristo Jesús, cuando hay problemas, lo primero que se tiene que hacer como todo creyente es de rodillas a pedirle ayuda a Dios. Y los dos se postran ante el Señor. ¿Saben cómo es un matrimonio así? Cuando no se tiene a Dios en medio o en el centro, cada quien quiere hacer su propia voluntad. Y comienza la pelea, y comienzan los malos tratos, las humillaciones, las malas palabras, hasta los golpes. Y se dicen cristianos, se dicen hijos de Dios. ¿Fuerte? Muy fuerte. Pero eso está pasando el día de hoy. Cuando tienes consejerías y llega la esposa lastimada, con la cara hinchada, con el ojo morado, ¿de qué estamos hablando? Y tú aquí los domingos levantas las manos y lloras y dices que amas a Dios. ¿Es congruente? ¿Iglesia es congruente? No. O sea, a ese nivel estamos llegando el día de hoy. Casi, pastor, le presento a mi amante y quiero que la acepte y que venga aquí conmigo porque yo no puedo estar solo. Eso no puede ser. Y está pasando eso justamente en el reino, pero porque estamos siendo permisibles y no estamos siendo realmente firmes en las cosas que están hoy sucediendo aquí en la iglesia. Pues si la gente no quiere realmente sujetarse a las cosas, no tiene por qué estar aquí en este lugar, porque va a terminar contaminando a los que sí quieren estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ten mucho cuidado que Dios te cierre las puertas, porque es Él, no es el pastor. Tenemos que aprender eso, justamente a no estarnos relacionando con el mundo. Aquí dice la palabra, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte? ¿Qué parte no has entendido? Que tú eres luz, eres un hijo de Dios, eres hijo de la luz, no de las tinieblas. Y mientras no creas lo que dices tú creer, las cosas no van a cambiar en tu vida. Es bien importante esto porque es algo espiritual, no es algo físico, no es algo que dijiste, sabes que se me perdió, no encuentro, dejé aquí 1,000 pesos, o lo que sea, es material, eso no importa. Iba yo pasando y alguien me pegó en el carro, es material. Lo que estés haciendo, dejando de hacer en cuestiones espirituales va a impactar tu vida y la gente que hoy te sigue. No puedes estar separando cosas, las cosas de Dios y tu vida cotidiana, si eres que eres un hijo de Dios, porque todo te va a afectar, porque el fundamento es Él. No esperes que te vaya bien en tu trabajo cuando estás mal en tu casa. No esperes que te vaya bien en tu casa cuando estás mal en el trabajo. No esperes que te vaya bien en tu casa, en tu trabajo, cuando no estás bien en la iglesia. Todo te va a afectar, todo influye porque es espiritual. Y aquí Dios está siendo claro, ten mucho cuidado con quién te estás relacionando, con quién te estás juntando. ¿A qué puertas estás entrando? ¿Qué puertas estás abriendo en tu vida? ¿Cómo ha creado el Internet estragos en la vida del creyente? Las redes sociales, el celular, el Internet. ¿Cómo ha creado estragos tremendos en la vida de un creyente? Todo por no ser cuidadosos, prudentes. Y Dios no está peleado que tengas un teléfono celular. Dios no está peleado que tengas internet, que tengas una computadora. ¿Cómo la estás usando? ¿Para qué la estás usando? Y si realmente eso te está edificando, te está haciendo crecer, te está acercando más a Él. Y si no es así, ten mucho cuidado. Medita en tus caminos. Medita en tus caminos.
¿Qué trae como consecuencia asociarme con los incrédulos? Juicio. Esa parte a veces no la entendemos, pero peor si no la crees. Quiero poner un ejemplo. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer primero el versículo 18. Ese es un paréntesis del por qué Dios te está hoy diciendo que tengas mucho cuidado con quién te estás asociando, con quién estás relacionándote, con quién te estás juntando. Dice en el versículo 18, capítulo 3 del Evangelio de Juan, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es o quien es Jesucristo. Versículo siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si tú sabes que esa persona es una persona de tinieblas, de oscuridad, la pregunta es ¿por qué te sigues juntando con esa persona? ¿Por qué la sigues manteniendo dentro de tu grupo de WhatsApp o dentro de tus conocidos? Si tú bien sabes que no está edificando tu vida para nada, te está contaminando. Entonces, un hijo de luz no mantiene relación con aquellos que viven en tinieblas. Pero tienes que ser hijo de Dios para que entonces sepas a quién sí y a quién no. Con quién sí y con quién no. No todo el que me diga que es cristiano entrará al reino de los cielos. Es importante eso. Nadie se salva por decir que es porque es cristiano. Se salva aquel que cree. Y aquí mismo, en el versículo 36 del mismo capítulo, dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que el juicio de Dios está sobre él. Mucha gente está en juicio. No está hablando del juicio eterno. No está hablando del gran trono blanco. De ese no está hablando. Está hablando que tú vas a estar en juicio y vas a estar padeciendo en enfermedad. Vas a estar padeciendo en economía. Vas a estar padeciendo cuestiones laborales. Vas a estar padeciendo. Cuando Jesús te ofrece una vida de amor, gozo y paz. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es lo que Dios está ofreciendo. Pero tienes que creer. Rezamos nuevamente. A Éxodo. Versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Justamente eso está pasando el día de hoy. De repente tienes hermanos que te dicen una copita, pues no pasa nada. Una cervecita, no pasa nada. Un cigarrito, para que se nos quite un poquito los nervios, ¿no? Y tú dices, pues bueno. Y te dejas contaminar. Y terminas contaminado. Y luego vienen problemas. No estomacales. Y de repente dices, pero ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué no veo la luz? Pues ¿dónde estás viviendo? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué estás haciendo? Hay muchas cosas que como cristiano tienes que meditar en tus caminos, si las cosas las estás haciendo bien o mal. No sea que estés dejando heridas en el caminar con Cristo, que no cierres ciclos y que no sepas pedir perdón o no sepas pagar lo que debes. Son muchas cosas que van a afectarte al final de cuentas a ti y a tu familia.
a fin que ya no me buscan, a fin que ya no se acuerdan, a fin que ya no me preguntan. No, por vergüenza ya no te dicen las cosas. Pero tú como hijo de Dios tienes que recordar, es que sí te debo, sí sé que te lastimé, tengo que pedirte perdón por esto y por esto. Eso es justamente la verdadera humildad, la que está justamente demandando Dios en cada creyente. Y tenemos que aprender a ser luz. Y aquí dice que entonces los que se rehúsan a creer en el Hijo no verán la vida, sino la ira de Dios estarán sobre ellos. Pero qué bueno, si eres hijo, qué bueno, porque yo sé que eso te va a llevar nuevamente al camino correcto. Dios te va a regresar al camino correcto. Pero espero que no sea cojo, manco, tuerto, si sería terrible. Que pudiera haber llegado completito, llegaste a la mitad. Bueno, qué bueno que llegaste. Pero qué feo que tengas que vivir una vida incompleta, ya no puedes caminar, te quedaste ciego, ya no escuchas, ¿no? Porque tú decidiste que fuera con vara y no con espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿quiénes son los hijos de luz? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son? Primero, viven en la experiencia de la santidad. Punto número 1, todo hijo de luz, todo hijo de Dios, todo hijo de Cristo vive en la experiencia de la santidad. 2, viven en dependencia total y absoluta de Dios. 3, viven una vida vivencial con Cristo. Ese es un hijo de Dios. Son hombres llenos de sabiduría, hombres llenos de conocimiento de la palabra, hombres de buen testimonio. Esos son los hijos de Dios. ¿Quiénes no son hijos de Dios? Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Versículo 8. Vean lo que dice aquí este pasaje. Después de tarea, lee todo el contexto completo. Me voy directamente al versículo 8. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿A qué se refería justamente? Bueno, que el siervo malo, el mayordomo malo, cambió completamente las reglas del amo. Y convenció a todos los siervos, a todos los trabajadores para que hicieran cosas indebidas. Y no es que esté reconociendo su maldad, sino dijo, wow, me sorprende realmente cuánta maldad puede haber en el corazón del hombre. Eso es lo que dice, reconozco, alabo el amo al mayordomo. ¿Cuánta gente de repente es tan astuta que termina lastimando con sus mentiras, con sus halagos, con su palabrería a mucha gente que todavía está bien pequeñita en la palabra? Qué triste que todavía hay mucha gente así, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que sacar esos lobos del rebaño. La gente que hoy no viene a darle la gloria a Cristo no tiene que estar aquí nuevamente, vuelvo a repetirlo. Lo que menos necesitamos son lobos. Lo que más necesitamos son corazones obedientes, mansos y humildes. Eso sí necesitamos. ¿Qué dice en la primera carta a los tesalonicenses? Y con eso terminamos. Primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 5. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Somos o no somos? ¿Eres o no eres? No puedes andar en tibiezas de las cosas de Dios. No puedes ser tibio. O crees o no crees. Punto. O amas a Dios o no lo amas.
O sigues a Cristo o no lo sigues. O eres luz o eres oscuridad. O eres frío o eres caliente. Pero tibio, Dios te va a vomitar. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que hoy le estamos, qué señal estamos mandando hoy justamente a Dios con esto. ¿Qué fue lo que Dios habló a tu corazón? Sí, yo sé que Dios es tardo para la ira y grande en misericordias, pero eso no me justifica, ni me da permiso, ni tengo licencia para llevar una vida que esté ofendiendo su santo nombre. No puede ser así. Y la línea, amados míos, es muy delgada. Es muy delgada. Tú puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tus hijos, puedes engañar al pastor, pero Dios nunca será engañado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Yo no sé lo que esté pasando yo en tu vida. Yo no sé realmente lo que Dios haya hablado a tu corazón. Pero tú sí lo sabes. Tú sabes por qué estás aquí. Tal vez fuiste invitado. Tal vez viniste no convencido. Tal vez viniste simplemente por venir, por cumplir. Pero Dios tenía justamente este mensaje para ti. Creo que es un momento para que tú hoy, en un arrepentimiento genuino, te pongas a cuentas con Dios. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Habla con Dios y dile cuánto lo amas y cuán arrepentido estás de todos aquellos pecados que lo han ofendido. Pídele a Dios que te recuerde a aquellos que están ocultos, aquellos que no han sido confesados. Es el tiempo para que tú te pongas a cuentas con Dios. Padre bendito, te damos tantas gracias por ese velo que nos has quitado. Gracias porque ha llegado Cristo a nuestra vida y Él se ha encargado de quitar velos de nuestra vida. Hoy te veo con claridad. Hoy pasa justamente lo que tu hijo pasó. De oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Gracias, Señor, porque sé que estoy en ti y tú en mí, Señor. Gracias, Señor, porque hoy me siento seguro, me siento confiado, me siento amado, me siento fortalecido. Me siento seguro de ser lo que soy, porque la palabra dice justamente lo que yo soy, un hijo amado tuyo, Señor. Bendice, Señor, hoy cada corazón que está en ese proceso de cambio, en ese proceso de conversión, en ser más como Cristo y dejar de ser menos como el mundo. Oramos, Señor, porque las familias que hoy te necesitan, Señor, tú las envíes a este lugar y que sean restauradas por ti, por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Oramos por aquellos corazones que están sedientos, tienen problemas, están vacíos y no saben cómo pueden llegar a ti, Señor. Ora por esta joven, Señor, que ayer se quiso quitar la vida, Señor. Estaba cansada, ya no veía ninguna salida y dejó una carta de despedida de sus padres. Oro porque esa mujer, a su corta edad, llegue a conocerte a ti, Señor, y quites toda situación de su corazón, Señor, y que confíe en ti, porque tú tienes algo mucho mejor para esa mujer, para esa niña, para esa joven. Y dale a sus papás el entendimiento y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que sepan cómo deben llevar su vida el día de hoy, que no sean víctimas de situaciones de adultos, que por la falta de ignorancia, por la falta de fe, por la falta de obediencia, están acarreando juicio hacia sus vidas, por no hacer las cosas que Dios está mandando hacer. Oro por esos corazones que han sido afligidos, humillados, lastimados. Tú tendrás, Señor, el amor y el momento para tú curar esas heridas. Pero algo estamos seguros, que tú moriste en la cruz por nosotros y estaremos contigo por la eternidad. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a ti, Señor, para el Señor. Gracias fuerte al Señor.